Hola, Dios les bendice. Hoy estoy haciendo este video porque Dios me puso en mi corazón, ¿no? Siento hacerlo para dar testimonio de qué es lo que pasa cuando Dios empieza a restaurar tu vida. Cómo Dios te va enseñando todo vacío que traes, cómo Dios te va mostrando todo aquello que no es de su agrado. Fíjate cuando ahorita que estoy queriendo yo regresar a las haciendas, Dios ha puesto en mi corazón el ver todo lo que he hecho durante este tiempo, el ver que siente mi corazón de que cuando me retiré yo de las haciendas, el ver que siente mi corazón ahora que estoy próxima a volver. Dios siempre me ha tratado, siempre me ha guiado, siempre me ha llevado, pero muchas veces yo me he querido salir del redil. Dios ha estado siempre conmigo, pero también muchas veces yo me he retirado de Dios. Cuando yo llegué primeramente a esa hacienda tan maravillosa, sí, en la cual Dios me dio luz, en la cual Dios me fortaleció nuevamente y empezó a restaurar mi camino. Yo llegué como les he dicho, con mucha soberbia, con mucho enojo, con mucho malestar aún hacia el propio Dios. Yo no estaba muy de acuerdo cómo Dios me estaba tratando, yo no estaba muy de acuerdo cómo estaba yo viviendo, pero eran tantas las apariencias que tenía en mi vida que realmente la gente no se daba cuenta. Era tanto el dolor que sentía yo por dentro que la gente no se daba cuenta porque yo siempre traía una sonrisa. Muchas veces Dios me llamaba y yo me resistía. Dios me decía y yo me negaba, ¿sí? Hasta que llegó el momento en que Dios ya me confrontó con los vacíos, ya me empezó a mostrar que todo lo que estaba yo viviendo era absolutamente un vacío por falta de Dios en mi corazón, un vacío, un vacío porque estaba yo muy molesta con Dios. A veces nosotros estamos tan enojados con Dios que ni cuenta nos damos. A veces necesita Dios el llamarnos la atención, ya sea a través de un problema, ya sea a través de una enfermedad, ya sea a través de lo que Dios sabe exactamente que necesitamos para que nosotros volvamos la mirada hacia Él. Fíjate, me acuerdo yo que en ese tiempo, aunque yo trabajaba, aunque yo era independiente, sí, aunque yo hacía mis cosas sola, Dios siempre me estaba confrontando con mis cosas, con mis sentimientos. En mi matrimonio no iban las cosas bien, pero aparentemente todo estaba excelente. Con mis hijas no iban las cosas bien, pero aparentemente todo estaba excelente. Mi carácter se fue haciendo. Dios te bendice, Teresita. Mi carácter se fue haciendo agrio, se fue haciendo molesto. Esa chica que anteriormente amaba la alegría, amaba el canto, amaba todo aquello que le figurara o que les así hiciera sentir bien. Cómo era el caminar, cómo era el tomar un café, cómo era el leer un libro, cómo era pues simple y sencillamente escuchar, sí, escuchar la música. Ahora me había vuelto muy indiferente hacia ello. Era una persona súper detallista, me había vuelto completamente diferente. Me sentía yo muy enojada conmigo misma. Me sentía yo muy molesta conmigo misma, ¿sí? Y eso se veía reflejado en el trato con mi esposo, en el trato con mis hijas. Y llegó el momento en que ya era tanto el enojo que también se vio reflejado a través, ¿sí?, de mi enojo con Dios. Pasé yo por una etapa muy fuerte espiritual.
donde yo quise ser más que Dios, donde yo pensaba que podía hacer las cosas sin la necesidad de Dios. Y Dios ahí me mostró que no, que precisamente había permitido que se pasara esto, porque necesitaba yo realmente capacitarme en lo que era la obra de Dios. Dios me trató y me trató fuertemente. Había momentos en que nosotros, sí, teníamos unas discusiones fuertes, teníamos unos problemas fuertes. Había discusiones y problemas fuertes en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijas. Pero aparentemente ante mis padres, ante mis hermanos, todo era bien, todo estaba bien. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la soberbia y el orgullo que tenía no me permitía decir, necesito de su ayuda. No podía yo pedir de su ayuda. Cuando Dios me va tratando, me va mostrando que yo necesitaba de Él, ahí empezó a romperse todo. Empezó vino un enfrentamiento espiritual que fracturó mi matrimonio, que fracturó mi vida. Vino un enfrentamiento espiritual tan tremendo que realmente me mostró que yo no era la persona que estaba, pues ahora sí, fingiendo ser. Posteriormente tuve que caer en esa maravillosa hacienda, donde Dios trató con mi soberbia, donde Dios trató con mi orgullo y donde Dios me mandó un proceso de restauración muy fuerte. Porque bien dicen que para doblar el acero necesitas de golpe y fuego. Bien dicen que para doblar las rodillas de un orgulloso se necesita una carga muy pesada. Entonces Dios ya había tomado en cuenta todo ello y provocó que de mis labios salieran esas palabras que un día mencioné, de Señor, pon a esa persona en el momento justo, con las palabras exactas, que me puedan ayudar a terminar con todo esto, que me puedan sacar de donde estoy. Entonces, cuando yo pronuncio esto, Dios no toma tus palabras a la buena, así al aire, ¿sí? Dios no te pone, como decimos acá en México, Dios no dice no toma esas palabras al aire y se va. Dios escucha realmente lo que dice tu corazón. Y más cuando salen completamente esas palabras de tu corazón, peor tantito presta atención Dios. Entonces, cuando yo dije esto, Dios empezó a tratar conmigo. Empezó a mostrarme más fuerte la situación de abandono que sentía. Abandono a mi persona, abandono a mi hogar, abandono a mi esposo, abandono a mis hijas, etcétera. Aunque yo estaba ahí, no, aunque estaba presente, no estaba yo realmente, ¿sí? Porque esa mujer que antes había terminado mucho. Me había dejado engordar, pero tremendamente. Había subido de peso tremendamente. Me había vuelto insensible porque realmente no sentía absolutamente nada. Y era tanta mi molestia que me había bloqueado realmente en tantas apariencias. Pero fíjate que Dios es el único que dice hasta aquí. Cuando Dios me manda, que estaba yo trabajando y me manda a un compañero con las palabras perfectas, en el momento preciso, ¿sí? Cumplió lo que yo le pedí. Me hizo ver que realmente necesitaba ir a esa hacienda. Necesitaba pasar por ese proceso tan fuerte para quitar todo lo que traía yo, sobre todo todas las apariencias. Es muy fácil decir, es que estoy bien y sientes que tu corazón está triste. Es que estoy bien y sientes que estás llorando por dentro.
Tú siempre dices, estoy bien, una sonrisa, una alegría, pero es una alegría fingida. Cuando te ves tú al espejo, te ves esa tristeza, te ves ese dolor, te ves ese sentimiento que no puedes sacar. De repente ves ese odio reflejado en tus ojos, ¿sí? Y no es más que lo que traes por dentro. Cuando voy allá y me tengo que enfrentar a las consecuencias de mis actos, me tengo que enfrentar a quién era yo en ese momento, todo lo que había causado en la vida de mis hijas, todo lo que había causado en mi matrimonio, todo lo que había causado en ese matrimonio que Dios me había dado y en ese hogar que Dios me había dado, me voy dando cuenta que realmente fui yo la que iba tomando decisiones erróneas. Sí, me enfrenté a una vida de alcoholismo por parte de mi esposo, ¿sí? Y aparentemente yo era fuerte, ¿sí? Resolvía todo, le quitaba toda autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sinceramente hubo momentos en que no confiaba en él. Hubo momentos en que decía yo, si yo no aparento seguridad, esto se va a venir hacia abajo, mis hijas van a sufrir, mis hijas van a llorar, necesito aparentar seguridad, necesito aparentar fortaleza. Cuando llegaban esos momentos en que mi esposo llegaba tomado, a mí me daba pavor, pero ese miedo que sientes por dentro. Pero también en ese instante entraba esa situación que tienes, que cuando algo te provoca pavor, tratas de enfrentarlo. Pero yo lo enfrentaba con orgullo, con soberbia. Yo lo enfrentaba con ese enojo que me hacía recordar los momentos no muy gratos de mi infancia, ¿sí? Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy aceptando tanto problema? Si yo no tengo por qué aceptarlo. Yo no tengo por qué vivirlo. Yo no soy como todas las personas que tienen que estar aguantando. Pero no hablaba mi persona, sino hablaba la soberbia que yo tenía, la altivez, el orgullo que yo tenía. Ya posteriormente, Dios me permite ir a esa hacienda y me permite enfrentar y decirle a las palabras, ahora sí, a las actitudes, las palabras correctas. Ya no era culpa de mi esposo, era decisión mía de estar soportando esto, pero ya no como persona orgullosa y soberbia, sino como persona responsable de mi vida, como persona responsable de la vida de mis hijas. ¿Y por qué no? Como persona responsable de mi matrimonio. Dios sabe exactamente cómo enfrentarte, cómo hacerte ver que realmente no tienes ni la verdad ni la autoridad tú para querer cambiar todo. Pero yo en ese instante no lo entendía, no lo comprendía. Fui a esa hacienda, tuve ese proceso fuerte, porque es un proceso fuerte el que estás, en el que pasas, porque llevas mucho coraje hacia Dios. Entonces la soberbia es el peor pecado, por decirlo así. El peor pecado, porque la soberbia perdió a este Satanás. Entonces imagínate, cuando tú no quieres ni que Dios esté en tu vida, empiezas a trabajar con el enemigo, empiezas a que el enemigo se haga cargo de tu vida. Cuando Dios me enfrenta a esto, cuando Dios me dice esto, porque fíjate que había una ambivalencia tremenda en mi vida. Yo quería estar con Dios, yo quería servirle, yo quería enseñarme, yo quería decirle todo lo que traía, pero a la vez estaba tan enojada que no quería, era un querer y no querer, ¿sí?
y me fui hacia otros puntos espirituales que no tenía que haber ido. Pero Dios en su infinita misericordia me hizo ver. Y aún así en mi error me estuvo capacitando y cuidando. Cuando empiezo ya en la hacienda ese proceso, empiezo a evitarme ya todo ello. Empiezo a pedirle a Dios esa guía de qué es lo que es realmente, qué es lo que no, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Y Dios me va guiando y también me va dando esa pulida, por decirlo así, donde Dios te mete al fuego para irte puliendo, para ir sacando todo lo que no es digno de Él. Empieza mi batalla contra el ego, que esa es otra situación muy fuerte, porque tú no quieres decir que tienes miedo, tú no quieres decir que tienes ese pavor de enfrentarte a tu propia vida. Tú no quieres decir que tienes pavor, que tienes miedo, porque no sabes vivir, porque no te enseñaron a vivir. A pesar de que mis padres me amaron como ahora sí, como todo buen padre, a pesar de ese amor de mis padres, aún así, hubo muchos momentos en que yo lloraba, ¿sí? En que no entendía por qué me estaba pasando esto a mí. El que yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo te quiero servir. Yo no quiero estar del otro lado. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero estar contigo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Me enfrentó a mis hermanos de fe. Me enfrentó a mis compañeros, a mis hermanitos de grupo. Porque muchos de ellos tampoco entendían lo que estaba pasando. Tampoco sabían de lo que yo estaba hablando. De lo que yo decía, de lo que yo vivía, no entendían. Ellos me veían tranquila, ellos me veían sonriente, pero realmente por dentro estaba el problema. ¿A quién estás sirviendo? ¿De qué lado estás? Yo veía en esa hacienda tantas manifestaciones de Dios, ¿sí? Tantas situaciones en esos pequeños detalles, que entrabas muy enojada con Dios, que entrabas con una soberbia muy alta, y cómo Dios a través de ese proceso te iba transformando. Llegó el momento en que se me dijo que pues tenía yo que seguir avanzando, ¿sí? Y se me nombró consejero. Cuando estoy de consejero, yo quise aconsejar a la gente a mi forma, a mi idea, a cómo tenía yo la situación en el mundo. Sí. Para mí era fácil decir, pues divórciate y búscate otra persona. Para mí era fácil decir, pues mira, no lo tomes en cuenta, ignóralo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa era antes mi forma de pensar. Cuando Dios empieza a tratar más fuerte conmigo, precisamente para quebrantar todo ello, Dios me muestra que realmente mis pensamientos estaban erróneos. Dios me muestra con unas personas que fueron allá a la hacienda que me tocó darles consejería. Dios me empieza a mostrar que realmente estaba yo mal. Era erróneo como yo estaba haciendo las cosas. Me sentía como de esas personas que dicen falsedades, ¿sí? Me sentía vacía, no me sentía a gusto cómo estaba yo reaccionando. Por eso le pedí yo a Dios, Señor, confróntame con todo lo que traigo. Y Dios a través de cada proceso me iba enseñando que realmente traía yo muchas cosas por dentro, que no había entregado muchas cosas, que no confiaba realmente en Dios, que necesitaba cambiar mi forma de pensar, que necesitaba cambiar mi forma de mis actitudes, que necesitaba también cambiar todo aquello con lo que yo había vivido.
Dios empieza a restaurarme poco a poco y empieza a mostrarme ya un mundo no nada más físico, no un mundo donde tú trabajas, estudias, te haces de tus cosas materiales, buscas tu trabajo, etcétera, ¿sí? Dios empieza a mostrarme que había algo más, que tenía yo que buscarlo, que tenía yo que seguir hacia adelante, que no tenía por qué estar sufriendo, que no tenía por qué estar llorando en la forma en que lo estaba haciendo. Dios me empieza a mostrar y a hablar para decirme qué es lo que Dios quería de mí. Veo yo a aquellas personas espirituales en el grupo y empiezo a preguntarle y a decirle a Dios, Señor, yo quiero una persona espiritual en mi vida. Yo quiero un guía espiritual que me sepa contestar todas las dudas que yo traigo, que me sepa decir el porqué de las manifestaciones que se están viniendo, el que me sepa explicar, ¿sí? Yo le pedí eso en una cadena de oración. Y Dios, como te digo, no toma las palabras a la ligera o no las deja en el aire, sino Él realmente se hace cargo de lo que dices y sobre todo cuando sale de corazón. Yo le preguntaba y le pedía a Dios alguien que me ayudara. Y le decía a Dios, Señor, permíteme ser débil, porque ya me cansé de aparentar fortaleza, porque ya me cansé de estar, ¿sí?, fingiendo algo que no es. Permíteme ser realmente quien tú quieres que yo sea. Perdón. Permíteme hacerme cargo de mi propia vida. Y Dios me muestra esa, pues, Dios me revela que si no sé cómo vivir, no me puedo hacer cargo de la vida de los demás. Que si no sé cómo poder ser débil, Él no se puede glorificar en mi vida. Entonces es Dios quien me va guiando, es Dios quien me va enseñando, es Dios quien me va mostrando. Y es Dios también quien me va confrontando. El que me dice, ¿y por qué das consejería? ¿Para qué das consejería? ¿Para quién estás trabajando? ¿Para ti o para mí? ¿Hacia quién estás acercando a las personas? ¿Hacia tu persona o hacia mí que tengo yo el poder de cambiarlas? Te digo, Dios me puso en contra tanto a mis hermanos de grupo como a mis hermanos de fe. Y a mí me daba mucho coraje porque decía, bueno, Señor, ¿por qué me tienen que criticar? ¿Por qué tienen que decirme de cosas? ¿Por qué? Si yo realmente estoy hablando contigo. ¿Por qué dudan de mi persona? ¿Por qué dudan de mí? Y ya posteriormente dejé eso así. Y luego a través de una prédica Dios me muestra que si tú realmente quieres tener fe, tienes que confiar en Dios. Que si tú realmente quieres amar a tus enemigos, tienes que ver cómo Dios los ama. Y a mí cuánto me costó, cómo me da coraje todavía, de que hay momentos en que me enojo tanto por las actitudes de los demás, que me dan ganas de decirle a Dios, ¿sabes qué? Ya, mi Señor, ya no quiero ni estoy dispuesta a soportar. Ya no quiero desplantes, ya no quiero agresiones, ya no quiero críticas, ni burlas, ni nada. Pero un día sí Dios me marcó y me dijo, ¿y tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres para no recibir maltrato?
¿Quién te crees que eres para no recibir burlas? ¿Quién te crees que eres para no recibir desprecios? Si mi Hijo Jesucristo, por amor a ti, soportó eso y más. Cuando Dios me muestra eso, cuando Dios me dice eso, te das cuenta que todo el orgullo y la soberbia se cayó. Porque dije, bueno, Señor, si por mí diste a tu Hijo, vamos a seguirle adelante. Sí, hay momentos en que todavía me molesto, hay momentos en que todavía me enojo, hay momentos en que no soporto las críticas, y menos cuando me empiezan a decir algo que yo sé que no es verdad. Pero en ese instante Dios me dice, calla, calla que yo voy a hablar, calla que yo voy a actuar, calla y deja todo en mis manos. Hay momentos en que Dios me dice, la venganza es mía, porque yo conozco los dos lados de la moneda. Yo conozco lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres tú, como conozco lo que piensa, las intenciones y todo lo que tiene la otra persona. Yo soy justo, yo soy santo. Cuando Dios es justo y santo, quiere decir que no te preocupes. Dios va a hacer la justicia que realmente debe de ser. Dios te va a enseñar lo que realmente debes de aprender. Cuando Dios empezó a hablarme, cuando Dios empezó nuevamente a tratar conmigo, yo le decía a Dios, yo no quiero enseñarme de hombres, Señor. Yo no quiero enseñar, Padre Santo, que me enseñen. ¿Sí? Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero tener ese trato como tú lo tuviste con Noé, como tú lo tuviste con Abraham. Como le hablabas tú a Noé, a Moisés, a Abraham, ¿sí? Como te dabas, ¿cómo te diré? Te mostrabas ante ellos. Señor, yo quiero tener, a mí me importa más, no el conocimiento, sino esa relación entre tú y yo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes cómo Dios va obrando, cuando tú sabes cómo Dios va haciendo, te vas enseñando y te vas confirmando únicamente con la palabra escrita, porque sabes lo que significa la palabra viviente que es Jesucristo. Sabes cómo piensas, sabes qué es lo que quieres, sabes por qué aceptó tanto maltrato, sabes realmente lo que es el amor a Dios. Hay momentos en que sí me desespero porque no tengo la suficiente obediencia. Hay momentos en que quisiera decirle yo a Dios, bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué no puedo ser completamente bien, o sea, comportarme completamente bien, ser casi, casi perfecta, ¿no? Si te tengo en mí, ¿por qué me equivoco? ¿Por qué tengo malos pensamientos? ¿Por qué vienen a mí tantas dudas? Y Dios una vez me hizo llegar una reflexión de una taza, de esa taza que la metían en el fuego y la taza decía, ya Señor, ya. Y le decía a Dios, no, espera. Y luego la volvía a tallar y la volvía a meter al fuego y ya Señor, ya. No, espera. Sí, hasta que salió una taza reluciente, hasta que salió una taza perfecta. Y Dios me muestra, cada vez que me desespero, cada vez que me enojo, me acuerdo de esa reflexión. Porque le digo, Señor, ya me cansé de dolor, ya me cansé de esto, ya me cansé del otro. Y Dios me dice, no, espera. Sí. Una vez también yo le pedí a Dios, ¿sabes qué, Señor? Porque me habían dicho de un gran ministerio, de tener un ministerio, ¿no?
de tener una iglesia. Había yo visto también muchos grupos de alcohólicos de amor y servicio. Y yo siempre decía, bueno, ¿yo por qué no me hago cargo de uno? Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no tener un grupo? Sí. Una vez me permitió ir a Texcoco a ir y tratar de formar un grupo allá. Sí, por X situaciones no se dieron y dije, bueno, Señor, pues adelante, sigamos. Tú conoces más que yo, ¿no? Ya posteriormente Dios me permitió hacerme cargo de mamá un tiempo. Dios me permitió ayudarle a mi papá un tiempo. Pero Dios tenía otros planes y me dejó sin caminar. Sí. Gracias a Dios, Dios me permitió ser débil. Sí. Enseñarme a ser débil. Y eso es complicado. Eso es, bueno, me enojaba, me molestaba sentirme inútil, porque yo así me sentía. Cuando no me podía abrochar mis zapatos, me exasperaba. Cuando me tenía que llegar a acostar eran dolores intensos. Cuando quería abrir una botella de agua, no podía ni abrir la botella de agua por los dolores tan intensos. Y aún así todavía Dios me permitió seguir ayudando a mis padres. Ya hasta que dice Dios, pon límites, ya no puedes, entiende que ya no puedes. Entiende que tú ya no puedes realmente hacer las cosas. Necesitas poner límites. Y a la primera que le debes de poner límites es a ti. Aceptar hasta dónde son tus límites. Enseñarte hasta dónde puedes y hasta dónde no. Enseñarte a pedir ayuda, enseñarte a pedir permitir, más que nada, permitir que te ayuden. Porque tanto era mi soberbia que me molestaba que me trataran de ayudar. Me enojaba, no sabía qué hacer. Dios en su infinita misericordia estuvo tratando conmigo y me estuvo enseñando y me estuvo ayudando. Entendí que mucha gente te quiere ayudar, pero solamente tú necesitas pedirlo a veces. Yo no soy de mucho pedir, yo no soy de mucho decirle, oye, necesito esto, necesito aquello. Sí, pero ahora me he ido enseñando a decir, ¿me puedes dar esto? ¿Me puedes dar aquello? Mira, porque yo antes era de las personas que decía, yo no necesito yo saco dinero hasta de las piedras, yo no necesito de nadie. Y Dios me mostró que no es así. Pero también me mostró que tú tienes que estar abierto en tu corazón a todo lo que Dios quiere hacer contigo, a todo lo que Dios quiere hacer contigo. Yo te invito a que posteriormente nos conectemos porque ya se está bajando la pila de mi teléfono. Pero yo te invito a que vayas pidiéndole a Dios que te muestre, te vaya restaurando, te vaya confrontando. El confrontamiento es muy fuerte porque realmente tienes que quitar todo tu ego, todo tu orgullo, toda la situación y declarar, sabes que Señor, soy incompetente. No puedo yo solo, no puedo yo sola. Necesito de ti. Y eso es lo que más cuesta. Yo te invito que en unos momentos después, un tiempo después, porque voy a poner a cargar mi celular, nuevamente nos conectemos para platicar el día de hoy sobre este tema. ¿Sí? Hoy quiero compartirte parte de mi vida, parte de mi historia. También quiero compartirte cuando Dios me decía, espera. Señor, pero ya estoy cansada. Espera.
Señor, pero me están diciendo de cosas. Espera, quiero enseñarte qué es lo que Dios me enseñó para poder esperar sus tiempos, sus momentos y lo que Él quería hacer. Pues te espero en unas 2 horas más o menos. Son ahorita aquí en México las 3:46. Toma en cuenta las 4, como a las 6 de la tarde para poner a cargar mi celular. A las 6 de la tarde, en 2 horas más, nuevamente nos conectamos. Cuídense mucho, que Dios me los guarde y me los bendiga. Bendiciones.